Buenas tardes, licenciado, un gusto saludarlo. Igualmente, Con la molestia, licenciado. Fíjese que viendo mis notas, pues tengo la triste solo que, realidad que me fue un vale, poco mal. No sé si usted me podría atender un momento antes de que no, dé inicio a su al clase. final de la clase, si es tan fino, con todo gusto, ¿eh? Muy bien. Ajá, no hay problema. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la clasificación del contrato de trabajo. Definitivamente, si se recuerdan, vimos la teoría contractualista y prácticamente de ahí deriva la clasificación que tiene nuestro derecho del trabajo. Y entonces esa clasificación la tenemos prácticamente en el artículo 25 del Código de Trabajo. Veamos. Y aquí tenemos en el contrato de trabajo puede ser, pero veamos, creo que aquí ya les tengo la clasificación. Aquí está. Según el artículo 25, eh, tenemos a tiempo indefinido, a plazo fijo y por obra determinada. A tiempo indefinido significa que el contrato cuya forma o tiempo de vigencia es indefinido, es decir, no establece cuándo va a finalizar un contrato de trabajo. Y como consecuencia, esta es la modalidad que el Código de Trabajo o el legislador pretendió que, que fuera la regla general y que todas las demás sean puras pura excepción. Entonces, explico esto de esta manera porque yo sé cómo es que está funcionando en el medio. Ya medio hemos conversado, ¿verdad? Y entonces tenemos que a tiempo indefinido, reitero, que no se finaliza, o sea, no se indica el plazo de finalización. Entonces es indefinido. Puede ser que dure 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10, 20 años. No se especifica la fecha de la terminación. Y entonces les indiqué que el legislador, y ya normado el Código de Trabajo, considera esta modalidad como la regla general. Y repito, las demás son puras excepciones. A plazo fijo es cuando se establece un tiempo determinado, es decir, se especifica la fecha de su terminación. Podemos señalar que va a durar 6 meses, que va a durar 1 año completo. Entonces, eso es a plazo fijo. Por obra determinada, el contrato depende de la naturaleza de su obra y los sujetos. Es decir, no depende específicamente en sí de la voluntad de las partes, como poder decir, en 3 días o en 20 días, sino que está en relación a la obra y los sujetos, es decir, cuánto tiempo el patrono le está dando y cuánto tiempo el patrono considera que él va a terminar eso. Pero al final de cuentas va a depender del tiempo que la obra necesite ser concluida. Y entonces no necesariamente se fija un tiempo, no es necesario. Por supuesto, hay contratos de obra, más o menos en cuánto tiempo, unos 3 días, 3 días, y a veces se convierten en 6, ¿verdad? Pero el empleador no paga 6 días, paga el tiempo por lo que contrataron, y eso es de obra determinada, a precio alzado, si se recuerdan ustedes que conversamos, y en ese precio alzado se fija el precio anticipadamente y no la temporalidad. Y entonces, como consecuencia, no importa cuánto se tarde el trabajador, todo dependerá de la obra concluida, no importa el tiempo en que él se tarde. Y luego tenemos, por su forma de celebración, escrito y oral. Pero aquí me gustaría que viéramos a tiempo indefinido. Les puse una observación, una cita ahí en el artículo 26.
porque dice que todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Por esa razón, esta es la fundamentación por la cual les indico que esta es la regla general, porque dice todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Y aquí dice, todo debe tenerse siempre como contratos a plazo fijo, aunque se hayan ajustado, a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada, si el vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Simplemente significa entonces que por regla general es indefinido, que aunque se celebre de manera temporal, si subsiste aún la causa que les dio origen, se convierte el juez va a entender que eso es un contrato a plazo indefinido, según el artículo 26 del Código de Trabajo. Y entonces, con esto, pues se comprende todas esas dudas que ustedes tienen. Seguramente dirán, es que donde yo trabajo tengo un contrato temporal, cada 3 meses me recontratan, cada 6 meses me recontratan, cada año me emiten un contrato temporal, pero de aquí en adelante empezamos nosotros a identificar todo lo que hemos aprendido, por ejemplo, qué es un contrato individual de trabajo. Y se recuerdan que empieza la ley indicando sea cual fuere la denominación, ¿verdad? Y entonces, cuando la ley dice sea cual fuere esa denominación, está diciendo que a veces pueden ponerle otros nombres, pero si se ajustan a las condiciones como las que yo estoy mencionando en este momento, definitivamente se va a convertir en un contrato indefinido. No es que tal vez se convierta, y ustedes digan, miren, ya llevo 2 años y subsiste la causa, este es contrato indefinido. Lo más seguro es que les hagan firmar contratos y contratos cada vez, ¿no? Pero esta norma sirve para cuando ya se quiera demandar, porque les pueden decir, miren, finalizó su contrato el 31 de diciembre, muchas gracias, que le vaya bien, pero entonces no le pagó la indemnización y resulta que ya llevaba 10 años, ¿verdad? Entonces eso permite acudir a la judicial para poder hacer la reclamación. ¿Con base en qué? Artículo 26 del Código de Trabajo, ¿no? Que ahí está establecido que, aunque en esta la última parte me interesó, ¿verdad? Dice, en consecuencia, los contratos a plazo fijo y obra determinada tienen carácter de excepción, es decir, no todo lo pueden poner como excepción, sino que, por ejemplo, en el penúltimo párrafo, debe tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque sean ajustados a plazo fijo o obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada, si al vencimiento de dichos contratos subsiste las causas que le dieron origen. Y entonces ahí está el razonamiento y todo dependerá cómo se argumenta ante el juez. Y por la forma de su celebración tenemos en escrito, y dice que en los demás casos el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares y el oral lo tenemos en el 27, que me estuvieron preguntando, ¿verdad? Pero siempre me gusta dar las respuestas ya concretas en el momento preciso,
porque están otros compañeros que a veces no han escuchado mucho del tema y están anotando y aquí dijeron esto y confunden la temática, por eso es que yo siempre lo doy en el tema que corresponde. Y entonces tenemos que el contrato individual de trabajo puede ser verbal. ¿En qué casos? A las labores agrícolas o ganaderas, al servicio doméstico, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y a la prestación de un trabajo para hora determinada siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales y si hubiere señalado plazo para la entrega siempre que éste no sea mayor de los 60 días. Es decir, el C y el B están unidos, ¿verdad? Se refiere a 60 días, pero que no pasen los 100 quetzales. Actualmente eso ya no existe, ¿verdad? Y si fueran 60 días, serían alrededor más de 6,000 quetzales, ¿verdad? Al mes, si consideramos el salario mínimo. Eso era en una época. Sin embargo, entonces el plazo de días ya no funciona, pero quedó el plazo de 100 quetzales y es el que el que llamamos el trabajo ocasional o transitorio, en donde está encuadrado actualmente. Muy bien. Formalidades para la celebración de un contrato de trabajo, artículo 28, ya lo vimos, vi 29, que ya les pedí. Ustedes busquen un contrato, ¿verdad? Cualquiera y hagan la comparación. Si llena o no los requisitos de conformidad con los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo. La prueba del contrato de trabajo, ¿cuál es esa prueba? El documento por escrito. 28 dice, los demás casos, el contrato de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días posteriores a la celebración, modificación o innovación. Y el artículo 30 dice, la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. Es decir, ¿a quién le corresponde probar la existencia del contrato? Es al empleador, ¿verdad? No a nosotros. Entonces, ¿y cuál es la prueba plena? Dice el documento por escrito. La falta de este documento o la omisión de alguno de sus requisitos debe imputar siempre al patrón y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, debe presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones del trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y, al efecto, pueden ser testigos los trabajadores de un mismo patrón. Entonces entendemos claramente que aquí, que las formalidades o la prueba del contrato es el documento como tal, el contrato. Pero a quien le corresponde presentarlo es al empleador. Tiene una obligación de presentar eso. Más adelante van a ver que hay multas en el caso de que él no exhiba. Puede llegar a una audiencia y él no lo exhiba, entonces él va a ser acreedor a una multa. Pero vamos a ir poco a poco viendo los temas. Hay, digamos, fórmulas como para, o criterios, creo que es el tema, el término adecuado. Cuando no se especifica fecha de terminación, se considera indefinido. Es decir, se suscribe un contrato y en el mismo no dice, y aquí no dice cuándo va a terminar. Entonces, se considera indefinido. Todo contrato de trabajo se considera indefinido salvo prueba en contrario. Es decir, que nosotros querramos decir que es un contrato indefinido, pero realmente la empresa es textil y lo que hicieron fue contratar a unos auditores para verificar los costos, gastos y todo lo demás, y al concluir, pues termina el contrato. Ahí no se puede alegar que sea indefinido, aunque se hayan tardado bastante. Todo contrato de trabajo se considera indefinido, aunque se haya celebrado a plazo fijo en los siguientes casos.
Cuando se celebra en empresas cuyas actividades son de naturaleza continuada. Ya lo expliqué. Si el vencimiento del contrato subsiste la causa que les dio origen. Ok, un segundo. Ya. ¿Tienen dudas en este momento sobre estos temas? A ver, dudas. ¿Tienen dudas sobre esta clasificación? No, muy bien. Continuamos entonces. Suspensión del contrato de trabajo. Vean cómo hemos ido. Aquí tenemos la clasificación, pero vimos los derechos y obligaciones, pero previamente vimos los elementos del contrato individual de trabajo, miren, vimos sus elementos, todos, derechos y obligaciones, porque ya teníamos un contrato, ahora qué derechos tenemos al tener un contrato, la clasificación del contrato, ya los acabamos de ver, y entonces, estos, digamos, criterios de cómo resolverlos cuando no se fija, y luego qué pasa cuando nos dicen que nuestro contrato está suspendido, que es el tema suspensión del contrato de trabajo. Como definición tenemos que es un mecanismo por el cual se hace imperante la suspensión del contrato de trabajo. Nuestra legislación señala que el mismo se genera porque uno o ambas partes dejan de cumplir con alguna de sus obligaciones, sin que el mismo signifique la terminación del contrato de trabajo. En términos bastante sencillos, significa que tenemos un contrato a plazo indefinido, pero resulta que en determinado momento ese contrato se debe suspender. Un ejemplo muy simple para que nos comprendamos es, por ejemplo, licencias y vacaciones. Una licencia por enfermedad suspende el contrato durante ese tiempo en que no puede llegar a trabajar. Por eso aquí en esta definición es cuando una o las dos partes dejan de cumplir con su obligación. Entonces significa que en este caso el trabajador no puede llegar a trabajar porque está suspendido por enfermedad, por accidente, y entonces, si el empleador está pagando el ISS y el trabajador también, entonces el ISS tendrá que hacerse cargo, ¿no? Y entonces las dos partes dejan de cumplir con su obligación, ¿ya? Si fuesen vacaciones del trabajador, pues definitivamente quien no va a trabajar es el trabajador, pero a él sí le pagan un salario de ese periodo que no va a trabajar, pero ese contrato en esa relación o ese contrato laboral, una parte es la que no está trabajando y se llama trabajador. ¿Por qué? Porque está en sus vacaciones. Pero a digamos, ese periodo vacacional, técnicamente se le conoce como suspensión del contrato, lo cual no significa que termina, sino que se va a volver, se suspende nada más durante ese tiempo que dure la suspensión y luego, pues terminando, nuevamente se activa el contrato de trabajo. Aquí hay además artículos para leer del 65 al 75 del Código de Trabajo. Importante la lectura. Bueno, entonces de manera gráfica aquí se los tengo. Primero, tenemos que ver que el trabajador tiene la obligación de prestar el servicio. Esa es su obligación. Pero la definición anterior dice, nuestra legislación señala que el mismo se genera porque uno o ambas partes dejan de cumplir con alguna de sus obligaciones. Y entonces, aquí el trabajador, si su obligación es prestar el servicio, significa que en determinado momento él no va a prestar ese servicio. Y entonces, ¿qué es lo que el empleador deja de cumplir? Veamos al empleador. Él, si deja de cumplir, ¿cuál sería la obligación
sería el pago de sus salarios. Deja de cumplir con el pago de sus salarios. Entonces, la ley dice cuando una o ambas partes dejan de cumplir con sus obligaciones. Y eso significa que a veces el trabajador no puede prestar el servicio por alguna suspensión o una licencia y el otro tampoco le paga, ¿no? Entonces depende del caso. Y aquí les puse los dos ejemplos. Esta línea representa la relación laboral, ¿verdad? De manera ininterrumpida. Pero aquí por vacaciones, ¿quién deja de prestar el servicio? El trabajador. ¿Quién debe de pagar? El empleador. Entonces el empleador cumple. El trabajador es el que deja de prestar. Y a este periodo de vacaciones se le llama suspensión, es suspensión del contrato de trabajo. De igual manera aquí, con las licencias. El trabajador por enfermedad, pues deja de prestar el servicio, pero si está cubierto por el IX, el empleador también deja de cubrirle la licencia, suspensión del IX. Bueno, eso es de manera gráfica. ¿Y cuál es la clasificación? Tenemos individual parcial, individual total, colectiva parcial, colectiva total. ¿Y cuáles son esas causas y efectos de la suspensión? Cada uno tiene un motivo, individual parcial, individual total, colectiva parcial y colectiva total. Cuando hablamos de individual parcial, significa que una de las partes deja de prestar el servicio. Regresemos a nuestro dibujito. Hablemos de vacaciones. Trabajador deja de prestar el servicio. Y entonces, como es una relación entre empleador y trabajador, y este deja de prestar su servicio porque se va de vacaciones, pero este sí cumple, entonces se llama una suspensión individual parcial. ¿Por qué? Parcial porque solo el trabajador deja de prestar el servicio, pero el empleador paga. Entonces, suspensión individual parcial, solo una parte deja de prestar el servicio. Individual total significa que estas dos partes, trabajador y empleador, dejan de cumplir con sus obligaciones. El primero, prestación del servicio, y el segundo, el pago del salario. Colectiva parcial. En esta colectiva parcial es un poco distinto porque se refiere a derecho colectivo de trabajo. Y en el derecho colectivo de trabajo, entonces tenemos digamos, cuando todas las partes suspenden, es decir, los trabajadores son los que dejan de cumplir la prestación del servicio, pero se refiere a todos, no de manera individual, sino a todos. Y colectiva total es cuando las dos partes dejan de prestar un servicio, y eso se da, por ejemplo, en los casos de la huelga. Ahí vamos a verlo el próximo semestre, pero se llama una huelga, digamos, legal. Sin embargo, se declara injusta en esta colectiva total. Es huelga legal, solo que injusta. Injusta es cuando no es culpable el empleador de todo lo que se le está señalando. Posiblemente se derive que los trabajadores tienen todo el derecho de ganar mejor, pero la empresa no tiene el capital suficiente para eso. Entonces él no es culpable. Y entonces los dos tienen el derecho a suspender las labores. Es una manera muy curiosa. Pero a manera gráfica, entiendan que colectiva total se refiere a las dos partes, a empleador y trabajador, solo que ya no es individual, sino que es todo el grupo de trabajadores. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, son causas, explico primero lo colectivo, son causas de suspensión colectiva parcial, ¿sí? La huelga legalmente declarada. O sea, estoy hablando de esta tercera, colectiva parcial. Huelga legalmente declarada cuyas causas hayan sido estimadas imputables por los tribunales, al patrono por los tribunales. Es parcial
porque se van a ir a la huelga, pero el culpable es el empleador. Los casos previstos en los 251 y 252, segundo párrafo. Vamos a revisar. Aquí lo tengo. Si un paro es declarado ilegal y el patrón o patrono lo realizan, produce los siguientes efectos. Entonces tenemos 251 y 252. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata, hace incurrir al patrono en la obligación de reanudar los trabajos, da lugar en cada caso a la imposición de multas de ley. Y el 252 se refiere paro justo, y es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrón. Bueno, entonces significa que tenemos la colectiva y en el 71 tenemos la colectiva total. Son causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo, la huelga legalmente declarada cuyas causas no son del empleador. ¿Ya? Paro legalmente declarado, o sea, puede ser a favor de él un paro. Falta de materia prima para llevar adelante los trabajos siempre que no sea imputable al patrón. Imagínense con la pandemia, ¿verdad? Que venían todas las mercancías y se quedaron todas bloqueadas, no entró, no es culpa del empleador. La muerte o incapacidad del patrón, los demás casos constitutivos de fuerza mayor. Bueno, y entonces en la individual, que es la más sencilla, veamos, son causas en el 67. 66 son causas de suspensión individual parcial de los contratos, licencias, descansos, vacaciones remunerados que imponga la ley, ¿verdad? O los que conceda el patrón. La clave es descansos, licencias remuneradas. Las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre y postnatales y demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. La obligación del trabajo sin goce de salario adicional que impone el artículo 63, que en este caso es el tema, si no me recuerdo, de los siniestros. Prestar auxilios necesarios en caso de siniestro, correcto. Bueno, y entonces tenemos aquí causas y efectos de la suspensión, es decir, cada una tiene un motivo, todo derivado de esto. Aquí la diferencia en lo colectivo es que no va a haber un trabajador aquí van a haber cantidad de trabajadores, ¿verdad? Y si ellos dejan de prestar el servicio se llama colectiva parcial. Pero si todo ese conjunto de trabajadores con el empleador dejan de prestar sus obligaciones, se llama colectiva total. Es lo mismo. Causas y efectos, artículo 65 al 75 del Código de Trabajo. Y entonces, la tarea que van a hacer ustedes como no tarea, es una guía de estudio, van a colocar causas y efectos de la suspensión individual parcial. 1, tal y tal. 2, tal y tal. 3, causas y efectos de la suspensión individual total. 1, 2, 3. Y así se van a ir con todos. Muy bien, ¿tienen dudas? Todo lo entendieron. Muy bien. José Daniel Hernández Valdés. Buenas noches, Lick. Una pregunta, fíjese que a mí no me quedó claro el individual total. No Individual entendí. total. Ujú. Por ejemplo,
es cuando las dos partes, sea el trabajador no va a trabajar y el Ujú, empleador no le paga el salario. Entonces, ujú. ¿qué casos son los que tenemos para poder identificarlos? Busquemos lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, individual total, suspensión individual total. Dice las licencias y descansos sin goce de salario. Y entonces significa que le pueden dar un descanso en la empresa. Imagínense que tienen miércoles, yo desde el miércoles santo, ¿verdad? El descanso. Pero que les diga el empleador, mire, yo les voy a dar el mediodía, pero no se los pago. Es una licencia sin goce de salario, es colectiva total. Ustedes no trabajan, pero no les van a pagar. Oh, ¿Estamos? ok, ok. Sí, sí. Ujú, Gracias. Muy ujú. bien. ¿Alguien más? Sheni. Licenciada, buenas tardes. Yo tengo un poco la misma inquietud que el compañero, pero con respecto a la individual total, perdón, colectiva parcial y colectiva total. Eh, pero puntualíceme. Gracias. Es que me crea un poco de confusión, porque yo anoté acá que todos los trabajadores dejan de prestar el servicio en la colectiva parcial, pero Ujú. entiendo que la colectiva total es un poco igual, no encuentro la diferencia. No, la colectiva total es que vean, el principio que deben de entender es que aunque sea colectivo, sigue siendo una de las partes. Es decir, si hablamos de individual, es un trabajador. Colectiva, muchos trabajadores. Y la contraparte de estos dos es el empleador, que puede ser uno o dos empleadores. Entonces, no importa que sea individual o colectivo, lo que significa, por denominación o por definición, se denominan individual parcial o colectiva parcial, porque solo este sector deja de cumplir su obligación, ¿no? En la colectiva total o en la individual total, se une este grupo, cualquiera de los dos, y los empleadores también, ¿no? Entonces, por eso se llama colectiva total. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? Si entendieron los demás, un like, por favor. Excelente, excelente. Muy bien, hay dos consultas. Tres, dígame. Ah, no, solo era like, ¿verdad? Pero creo que se confundieron. Muy bien, si ya no hay dudas, pues nos vamos a ver el siguiente día de clases, pero este es el espacio para que quería alguien conversar ahí sobre su examen, algo que estaba comentando. Perdone, buenas noches. Buenas noches. Sí, solo comentándole ahí con respecto al examen, que, bueno, mi persona me parece como que no me hubiera presentado, pero sí realicé el examen. Pero tenía una duda ahí con Ah, es que cómo podía fíjese proceder. que hay como 8 que no aparecen, pero pudo resultar que me pusieron mal su carnet, ¿verdad? Entonces, denme un segundito, voy a buscar la nombre. Esta es la sección C, ¿verdad? B. Belic. Ah, sí, pues, y te van a matar a usted. Vean, ¿cuál es su nombre? El mío es Pablo Israel Soto Miranda. A ver. Pues no, fíjese que usted no está aquí, porque dice ahora está Mirna, no,
Jared Benjamín, Odelín, Yesenia, Héctor Aníbal, Licenciado, José buenas noches. Pirir. Debe ser bueno, ahorita lo tengo. Muy bien, gracias. Ajá. Debe su número de carnet, tal vez por carnet. 2020 10 633. 2020 10 633. 2020 10 633. 10. 633. Sí, está publicada la nota. Revisó bien usted. Sí, voy a volver a revisar entonces porque yo me metí a ver y si aparezco como no presentado. Qué raro. Pues no, yo lo voy a revisar. Es lo que no encuentro en la cara. Sí, Pablo Israel Soto Miranda, ¿verdad? Sí, listo. 9. Esa es su nota. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Modelín, no sé quién levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Sí, yo levanté la mano. Lo que pasa que fíjese que no me aparece mi nota. A ver. Odelín, creo que lo vi por Correcto. aquí. A ver. Mm, mm. Deme su número de carnet. Ah, ya lo vi, ya lo vi. 2000. Ok, ok. Bueno, Ya lo vi. Odelín Eliu Méndez Tomás, ¿verdad? correcto, licenciado. Sí, vamos a ver. 2009 20 942. Correcto. No estaba en la nómina usted, tal vez lo agregaron ahora, pero no estaba. Sí, ¿Usted ya, posiblemente. ya revisó ahí que esté su nombre en la nómina? No, yo revisé y no aparece mi nombre. Ah, bueno, ese es otro problema. Miren, aquí tengo, como les dije, como 6, 8, y en su caso usted no está en la nómina de la facultad. Entonces tiene que ver cómo pide apoyo para que lo agreguen. De lo contrario, yo no puedo subir una nota. Ok, licenciado. Imagino que me Ajá, tengo que abocar a control académico. correcto. Su calificación es 8. Gracias. Bueno, ¿alguien más? El otro Yo, compañero que licenciado, estaba ahí. Sí, Héctor. Héctor Aníbal menciona ahí, a mí también me aparece no CP, NSP. Vamos a ver. Ah, pero sí está su nombre. Sí, Ah, bueno. Héctor Aníbal González Mejía. sí, 2019 04092. 93. Ah, ya vio. Usted cometió el error. Mm, Puso 92 al final. no. Por eso no lo encontré. 2019 04093. 93. Ahí está. Entonces, nomás me desocupe y lo voy a subir. Vamos a Gracias, ver. licenciado. 11. Gracias. Muy bien. Yesenia. Muy buenas noches, licenciado. Le comento que yo tengo un inconveniente ya que no me pude asignar y he enviado varios correos, pero nadie me ha contestado. Yo me sometí a esa prueba, pero pues en el listado no aparezco, obviamente. Claro, tiene que insistir, de lo contrario yo no puedo subir la nota. No puedo hacer absolutamente nada. Vamos a Sí, ver. comprendo, licenciado. Sí. Yesenia Elizabeth Velázquez. Así es, correcto. Muy bien, 16 su nota. Gracias, licenciado. Ujú.
¿Alguien más? Bueno, si no hay más consultas, nos vemos el día miércoles. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Me preocupa que hay un compañero por ahí que ya no, que fue el primero en participar y creo que se desconectó, que no me habló. No, Lick, soy yo, buenas noches. Buenas Yo, noches, usted. un gusto saludarlo. Fíjese que, pues, Sí. yo tengo la duda, pues, me fue un poco mal, entonces quería ver si, y sé que a algunos compañeros también les fue algo mal, entonces quería ver si entre sus posibilidades estaba el que pudiéramos contestar el examen, ya que también nos cayó al correo las preguntas y respuestas que nosotros dimos, ¿verdad? Pero no sé si estaba dentro de sus posibilidades que pudiéramos, pues, contestar el examen, ¿verdad? Yo tengo 11 puntos en este caso, pero tenía la duda acerca de eso, ¿verdad? Entonces solo esa era mi consulta, licenciado. No acostumbro a hacerlo, ¿verdad? Porque ya sabe usted que siempre estamos al límite con nuestras clases, ¿verdad? Pero si tengo algún espacio, pues veremos, ¿verdad? Que es sano también, ¿verdad? Lo que sí me llama la atención es cómo les reportó a su correo las respuestas o las preguntas, ¿qué es lo que les reportó? Sí, me imagino que de alguna forma está programado ya el Classroom para que devuelva, en este caso, no da nota, pero sí da todo el examen. Entonces, de esa forma, Sí, ¿no? pues. Entonces, Sí, me imagino que desde alguna, tiene un error, sí, tiene un pues, error porque envía no, una copia, ¿verdad? Entonces me imagino que de alguna forma puede estar programado y nos lo reenvía. No pasa con todos, pero sí en algún momento llega a pasar. Entonces, mi consulta era esa, ¿verdad? Que si pues, podíamos, voy a o ver usted nos podía hacer. si se puede, no le aseguro, aunque yo siempre le doy prioridad a mi clase, si no después estamos a última hora corriendo y no me gusta hacer. Claro, claro, Ujú. tiene razón, pero sí, como le decía, así como en estos momentos, de que son casi 15 minutos que todavía nos daba, entonces por eso era que yo preguntaba, pero si en algún momento usted nos puede hacer favor, que espero que no solo sea yo el que tenga la duda, entonces, Está bien, pues usted nos comprendo puede muy hacer bien, favor, ¿verdad, licenciado? Le agradezco mucho. para servirle. Gracias. Vamos a ver, Yolani Villafranca. Sí, Lick, exactamente lo que dijo el compañero. Eso era lo que le quería ver. Sí, como le dije, no acostumbro, ¿va? Pero igual si tenemos algún espacio, vamos a ver, ¿eh? Sí, se lo agradeceríamos mucho, Lick, porque sí me Bueno, Buenas gustaría, noches. como, gracias, solicitar, pues eso, las dudas, ¿verdad? sí, es cierto. Va, muy bien. Bueno, pasen, que tengan un buen descanso y nos vemos el día miércoles. Feliz noche.